Hoy nos toca, hoy nos toca el capítulo número 26 del libro de Deuteronomio. Capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Este capítulo tiene por título Primicias y Diezmos. Vamos primero a ver aquí qué es primicia. ¿Qué significa la palabra primicia? Primicias viene del latín primitiae, que significa primeros frutos. Entonces vemos que aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, primicia se refiere a los primeros productos de la tierra que se consideraban los mejores de la cosecha. Entonces, vamos aquí al versículo 1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaste de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que habitar en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto, y con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado, a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Vamos aquí a detenernos en el 11 y volvamos al inicio. Entonces sabemos qué primicias son. Significa los primeros frutos, los mejores de la cosecha. Entonces aquí vemos que Dios da instrucciones de cuando entren a la tierra que Él les había prometido por heredad, que tomaran las primicias, que son los primeros, lo mejor, lo primero y lo mejor, de los frutos de su tierra, que sacaren de la tierra, que Jehová su Dios le daba. Fíjense cómo dice, y las pondrás en una canasta. O sea, la persona tenía grandes tierras. Todos hemos visto lo que es un sembradío. Esos son hectáreas y hectáreas. Y el Señor solamente pidió, agarre una cestica, una cesta, y ahí echa un poquito de cada cosa, lo mejor. Estamos hablando aquí de aquella época.
Cosechó papas. Voy a agarrar, mira, 10 papas, 5 papas, pero las mejores, las más grandes, las más hermosas, las más bellas, de las primicias de su cosecha. Zanahoria, agarra, como dice aquí. Y llega, y podrás y pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Ellos, donde Dios decía que lo adoraran, en el lugar tal, allí ellos se reunían a adorar a Jehová su Dios. Y allí ellos llegaban, como dice aquí, y entregaban las primicias que Dios les daba. Entonces, vamos a ver aquí otros versículos. Hay aquí, por ejemplo, da un procedimiento. Se tomará la canasta de su mano y las pondrá delante del altar de Jehová su Dios, y ellos tenían que hacer como una especie de oración, como una especie de declaración. Ellos aquí declaraban de dónde Dios los había sacado, lo que Dios había hecho por ellos, y declaraban que estaban en obediencia y que traían las primicias, lo que él había pedido, en obediencia lo traía, pues delante del altar. Entonces vemos, y nosotros vemos también, vamos a ver otros versículos que nos habla también de las primicias. Dice, vemos también en el libro de Éxodo, capítulo 23, a partir del 16, allí se ordena llevar las primicias de los primeros frutos de la tierra a la casa de Jehová. Vemos también que en el libro de Ezequiel 44:30 dice allí, se ordena dar las primicias de los primeros frutos y de todas las ofrendas a los sacerdotes. Y aquí en Deuteronomio 26 se ordena llevar las primicias de los frutos a una canasta, en una canasta, e ir al lugar que Jehová escogió para, para habitar su nombre. Y vemos que en Proverbios 3, del 9 al 10, dice, se ordena honrar al Señor con las primicias de las cosechas. Y en 1 Corintios 15, el 20 al 34, se dice que Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que duermen. Él fue la primicia. Entonces vemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las primicias eran un acto de adoración y obediencia a Dios, en gratitud, por todas las cosas que Jehová había hecho con su pueblo. Entonces se entregaban las primicias al sacerdote, quien las colocaba en el altar ante Dios, como leímos allí. Pero vemos ahora que en el Nuevo Testamento las primicias se mencionan, vamos a decir, es como una forma simbólica para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Por ejemplo, ahí vemos que las primicias consistían en lo que Dios entregó por amor para salvación a un pueblo espiritual, pero también se aplica, vamos a decir así, en la parte física. Es un acto simbólico, ya lo voy a explicar, pero también es físico, porque, por ejemplo, cuando uno entrega, va a dar una ofrenda, va a dar uno diezmo, lo primero que uno saca de allí es lo del Señor. Y cuando yo aparto lo del Señor de primero, antes de apartar el alquiler, antes de apartar la comida, antes de apartar esto, aquello, lo primerito que hago es apartarlo del Señor. Yo allí le estoy dando a Él las primicias, lo primero. Y eso es algo físico, es algo monetario y de dinero. Pero ya eso allá no es, o sea, no es solamente de dinero, como antes que era la cosecha. Antes era cosecha porque de allí era que venía la fuente de trabajo. En tiempo de la ley, eso era lo que más se movía, el sembradío, las cosechas. Eso era la fuente de trabajo. Y de ahí era lo que le daban al Señor, porque esa era su entrada. Pero ya eso, hoy en día, todavía, por supuesto, hay cosechas y todo, claro que sí, pero ya eso se extendió más. Ahora las personas tienen empleos, todo. Entonces, en sí, la fuente de entrada de nosotros es dependiendo de lo que la persona haga o donde trabaje. Esa es la fuente de entrada. Entonces, ¿qué sucede? Como estábamos diciendo, que ya las primicias abarcan mucho más, no se trata solamente de dinero.
Cuando nosotros nos levantamos en la mañanita a orar, antes de atender al marido, de atender a los hijos, de atender la casa, cuando yo primero me levanto a buscar el rostro del Señor, a estar en comunión con Él para acercarme a Él, yo le estoy dando las primicias del día. Yo le estoy dando las primicias del tiempo, de mi tiempo a Él. Por ejemplo, si yo me levanto a atender al marido, a atender a los hijos, a atender la casa y después, cuando ya lleve a los hijos para la escuela, cuando ya el marido se vaya y eso, ahí es que voy a buscar al Señor para orar. No le estoy dando a Él el primer lugar, no le estoy dando a Él las primicias. Ya le gusta que le den el primer lugar y las primicias en todo. Las primicias son en todas las áreas, no solamente dinero monetario, todas las áreas. O sea que yo me tengo que parar cuadrando allí el tiempo bien temprano para darle las primicias al Señor del día, de mi tiempo, de la mañana. Antes de atender a mi familia, primero yo busco la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y esa es una forma de honrarle, de darle a Él lo primero, que son las primicias en todo. Y así, durante el día, hasta que nos acostemos, siempre se le da a Él el primer lugar, en todo. A Él le gusta que le den las primicias en todo, solamente el área financiera. Sino en todo lo que nosotros hacemos, el Señor siempre tiene el primer lugar, siempre. Porque siempre debemos honrarlo a Él en todo, en todo. Entonces dice, yo, vamos a, nos quedamos en el 11. Ajá, en el 11. Dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Fíjense, y te alegrarás, como dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. En el 10 un momentico. Y ahora he aquí he traído, ok, parte de la oración. Y te alegrarás. O sea que eso es como un acto de agradecimiento. Alegre por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De repente ellos estaban alegres, allí ellos nombraron, recordando, declarando de cuando Dios los sacó con manos fuertes, manos tendidas, con manos poderosas, que los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero nosotros también podemos recordar qué cosas ha hecho Dios con nosotros desde que estamos con el Señor. Primero nos sacó también de la esclavitud, nos sacó también de ese Egipto. Egipto representa para nosotros el mundo en que nosotros andábamos, perdidos y entregados a las cosas del mundo. El Señor nos rescató y nos sacó de allí. Ya por allí tenemos que estar, mire, súper agradecidos. Súper, súper. Allá estábamos con el antiguo hombre, pero ahora somos nuevas personas, nuevo hombre, con vestiduras nuevas, las vestiduras de Cristo. Entonces dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero. ¿Cuántas veces el Señor no te ha glorificado en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros no hemos visto en nosotros, en nuestros matrimonios, en los hijos, en nuestro hogar? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho con nosotros? ¿Cuántas sanidades Dios no ha hecho? ¿Cuántas liberaciones? Cuando Dios ha restaurado, cuando no hemos tenido y Dios ha abierto puertas. De alguna manera Dios se ha manifestado con nosotros, nuestras vidas. Con el simple hecho de mantenernos a nosotros aquí con vida, por tenernos sanos, eso es para estar agradecidos porque estamos con vida. Porque muchas personas no están hoy en día. Y de repente hasta más jóvenes que nosotros éramos. Y nosotros tenemos que estar agradecidos que nos mantiene hoy y que estamos aquí delante de Él. Debemos estar profundamente agradecidos, dando gracias a Dios, porque eso es lo que dice la palabra, que debemos de dar gracias a Dios por todo.
Como dijo Job, debemos de dar gracias a Dios solamente por lo bueno y no vamos a dar gracias por lo malo. Si estamos pasando algo, una aflicción, algo negativo, es porque Dios lo está permitiendo con algún propósito. Independientemente de lo que estemos pasando, de lo que estemos viviendo, debemos de darle gracias a Dios, porque Él es quien tiene el control de todo, porque estamos en sus manos. Y toda decisión que Él toma, todo lo que hace, siempre va a ser para bendición nuestra, porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios, y Él lo sabe todo. Nada se le escapa de su mano, nada. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Así que debemos de ser agradecidos, agradecidos. Aunque tengamos comida, ropa y un techo donde vivir, tenemos que ser agradecidos y no quejarnos de las cosas que faltan. Ay, quiero esto, quiero aquello. Aunque si usted tiene, aunque sea, como dice, así dice la palabra, el que tenga, o el que tenga ropa, un techo, alimento, eso es más que suficiente. Sea agradecido, sea agradecido. Dice el 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has dado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Fíjense, ellos hacían como una especie de oración. Iban a dar su diezmo, que viene del diezmo, viene del 10%. Y ellos hacían una especie de oración delante del Señor. Padre, aquí está, Señor, aquí está el dinero, es tuyo, el 10% aquí lo he sacado, Señor. Pero ya vamos a aplicar esta parte aquí de ese diezmo especial. Y darás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y para fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Gloria a Dios. Entonces nos devolvemos atrás. Dice que cuando acabes de diezmar, allí en el 12, ahí vemos que dice que cada 3 años había que ofrecer un diezmo especial de sus cosechas. Y ese año del diezmo especial, todos los diezmos, ¿eran para qué? Para los levitas,
Recuerden que los levitas no tenían heredad porque la heredad era Dios mismo. Entonces ellos tenían que ayudar a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, para que tengan suficiente comida en sus ciudades. O sea, tenían que ayudar al pobre. Había una ley que cada 3 años ellos sacaban un diezmo especial para ayudar al pobre, al desamparado, a los huérfanos. Cada 3 años, era por ley. Pero hoy en día, el Señor sigue pidiendo, nos sigue exigiendo, vamos a decir así, como una ordenanza, de que ayudemos al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Ese es Dios. Esa es una característica de Dios. Dios se preocupa mucho por el necesitado, por el que no tiene, el que está pasando necesidad, que no tiene hambre, por esas viudas que no tienen nadie que les ayude, que no tienen hijos, que les apoyen, por esos niños que están en la calle, que no tienen padres, no tienen nada. Dios hoy en día sigue preocupándose por ellos. Y aunque aquí en los tiempos de la ley, ellos tomaban, se pedía como ley, cada 3 años un diezmo especial y ese diezmo era, pues se recogía, recuerden que eran cosechas y eso, para ayudar a los pobres no necesitados. O sea, recuerden que eso también era la fuente de trabajo en aquellos tiempos. Porque todo el mundo prácticamente era cosechas que trabajaban las tierras. Entonces se recogía un diezmo especial para eso, para los pobres, para los levitas y para los que necesitaban al pobre. Entonces, cuando la persona obedecía, hacía estas cosas, Dios bendecía sus tierras. Dios bendecía para que tuvieran buenas cosechas. Buenas cosechas. Entonces, hoy en día, eso no está muy lejos, porque viene siendo, seguimos prácticamente lo mismo. Seguimos prácticamente lo mismo. Aunque ya no tenemos que esperar 3 años para dar un diezmo especial, porque ya no tenemos que esperar 3 años, sino que cuando usted vea a un necesitado y usted tenga en mano para darle algo, usted ayúdele. Usted ve a un hermano, una hermana, es lo mismo de la iglesia, no tienen ni que comer, usted lo sabe, se enteró, usted tiene en su casa, prepare una bolsita y llévele, hermana, mire, tome ese regalo de parte del Señor. Si usted ve una hermana que tiene unas sandalias que están todas peladas, todas, que es la única que tiene, y usted tiene varios, pregunte cuánto cuesta y llévele una sandalita. De eso se trata. Porque de repente usted me dice, ay, mi hermana, yo no trabajo, yo no tengo. Ah, pero puede ser que usted tenga 4 pares de sandalias y la hermanita tiene una que están todas rotas y la única que lleva para todos los cultos. De esas 4 se puede darle una sandalita, si calza lo mismo. Una sandalia buena. Tampoco que vayan a estar todas despegadas y todas feas. No, unas sandalias bien. De eso se trata. O sea que eso se tiende, fíjense cómo hablamos aquí. Las primicias, que antes también eran de los frutos de la cosecha, ya las primicias abarcan todo. Miren, uno tiene que darle hasta los primeros. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De repente la persona que trabaje todos los días ya cansado del trabajo, pero hay que ir para el culto. Pero así cansado como está, se levanta, se arregla y se va para su culto. Allí le está dando a Dios, mira, en primer lugar, está amando a Dios con todas sus fuerzas, como dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Está cansado, explotado, como quien dice, pero se va, porque entiende que a Dios hay que glorificarlo, hay que darle el primer lugar, hay que siempre en primer lugar. Eso es darle el primer lugar. Así está cansado que lo que quiere es cama, pero se para y se va para su servicio. Se está dando el primer lugar, lo está honrando. Lo está honrando.
Y cuando es por eso es que dice que el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo, por ejemplo, cuando vamos al ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿en qué usted piensa? ¿Cuáles son sus primeros pensamientos? En la casa, en la limpiadera, en atender a los muchachos. En sus pensamientos no está el Señor. En la parte de la mente no está Él en el primer lugar. Y eso es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu cuerpo. Porque cuando no le damos a Él el primer lugar, cuando no lo amamos a Él de primero, en todas esas áreas, entonces allí hay idolatría. Porque el Señor tiene que estar en primero en todo. Por eso que se le da las primicias en todo. Imagínese uno parándose temprano, no, primero voy a limpiar. Ahí no se le está dando a Dios la primicia. Primero a buscar el rostro del Señor, meditar en la palabra. Primero el Señor. Ya después viene que viene lo demás. Hasta en la mente. Uno se acuesta pensando en el Señor, no en las preocupaciones, no en esto, aquello, la casa, los muchachos. Uno tiene que acostarse pensando en el Señor, meditando en su palabra, orando, y se levanta igual. Y durante el día uno está pensando en el Señor también, clamando, pidiendo a Dios, y se orando en la mente. Siempre el Señor presente en todo, porque de Él viene la bendición, de Él viene todo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso que la palabra del Señor dice que quien ame a padre, madre, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Fíjese, ese versículo es fuerte. Tenemos que amar es más al Señor, a Dios. Porque si amamos más al humano, amamos más un mueble, una mesa, un auto, eso es idolatría. Entonces nuestro amor debe estar siempre puesto en el Señor. Él en primer lugar en todo, Él es iniciar lo primero. A Él honrarlo en primer lugar es siempre. Entonces vemos lo que abarca más allá de las primicias. Antes era solamente el fruto, ahora no. Ahora las primicias en todo. Desde dinero hasta en todo. Entonces aquí vemos que el diezmo era una parte, el 10%, cada 3 años se recogía para ayudar ¿qué? Al levita, al huérfano, a la viuda, al necesitado, a los pobres. Hoy en día no esperamos 3 años para ayudarles, sino que todas las veces que tengamos nosotros a mano, que veamos a alguien que está de verdad necesitado, y uno tiene, uno debe apoyarle, hasta con dinero. Si tiene dinero, se apoya con dinero. ¿Qué ropa que necesita, uno le apoya con ropa? ¿Qué calzado uno le da, uno le ayuda? Si uno lo tiene, le da. Y eso es en todo tiempo. Mientras uno tenga para proveer, para ayudar, no en todo tiempo. No hay que esperar 3 años. Eso es un diezmo especial que se hace allí cada 3 años. Pero ya nosotros no es necesario esperar 3 años. Entonces Dios se agrada de eso, de que uno sea bondadoso, de que uno sea dadivoso. Dios se agrada de que uno sea bueno. De esa parte que el Señor nos da a nosotros, nos permite que tengamos. Porque al principio la entrada de ellos era porque sembraban, trabajaban con las tierras. Pero hoy en día ya hay trabajo. Muchos trabajan particular, individual, otros no trabajan en negocios, en empresas, son empleados. Entonces ese es su fuente de trabajo, ese es su ingreso, eso de allí viene su ingreso, su finanza. Entonces cuando uno da de lo que Dios le bendice a uno, Dios bendice esa entrada allí de donde nosotros estamos obteniendo la bendición. Dios bendice, ese es su trabajo, Dios bendice eso. Esa fuente de trabajo Dios la bendice. Así como Dios bendecía a su tierra. Cuando el pueblo de Israel era obediente y cumplía con las ordenanzas de Dios,
Y ellos hacían eso cada 3 años, trataban su diezmo y le daban a Levita, al pobre, a la viuda necesitada. Y Dios bendecía sus cosechas, sus tierras. Hoy en día, cuando uno ayuda al que lo necesite, al pobre, al huérfano, al necesitado, nos bendice nuestra fuente de trabajo. De allí viene la bendición. Pero la persona que no le gusta ayudar a nadie, la persona que todo el tiempo vive quejándose que no tengo, no tengo, no tengo, y no le da nada a nadie, a alguien que no necesite nada, ¿cómo va a pretender que le llegue la bendición y que le llegue la bendición? Entonces nuestra mano no se puede acortar. Hay que darle siempre al que lo necesite si uno tiene. Si uno tiene para dar, uno le da. El Señor bendice. Porque así como bendecía al pueblo de Israel, hoy en día también nos bendice a nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, produzca fruto 100 por 1. Sellamos esta tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en nuestro corazón, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.